Mi nombre es Pamela Gamboa y en representación de la población estudiantil de esta cátedra tengo el gusto de acompañarles como moderadora de esta actividad académica. En nombre de la Cátedra de Agendas del Desarrollo del Bienestar, les doy una bienvenida a la conferencia titulada OCDE y su incidencia en la agenda para Costa Rica. A continuación, escucharemos el contexto y la pertinencia de esta actividad a cargo del profesor Leonardo Salas, el coordinador de la cátedra, en la que también participa la profesora Lorena López, aquí presente. Bien, muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias por estar esta tarde acá, donde vamos a hablar de un tema súper relevante que además tiene que ver con el tema de desarrollo y bienestar propio del curso de agendas. Agradezco toda la colaboración de la profesora Lorena López, de Noilin como asistente también, y de Pamela también, que nos colabora, y por supuesto que la asistencia de todos ustedes. Hoy va a ser muy grato escuchar a la invitada, a quien conozco ya desde algunos años y que además valoro mucho su conocimiento y su experiencia en este tipo de temas, donde no es alguien que nos cuenta teóricamente las cosas en este caso, sino de una vivencia directa y de un conocimiento pues como testigo directo y partícipe de un proceso muy importante para el país. Recordemos que el tema de la OCDE es algo de cierta exclusividad a nivel mundial, así que el hecho de que estemos ahí también nos pone con una responsabilidad y un compromiso. Así que bueno, yo no voy a quitarles más tiempo, solamente agradecerle también a Marian y decirle muchas gracias por estar por acá, por hacer el esfuerzo en medio de las presas de este país, poder llegar aquí, así que le agradezco mucho por eso. Y pues de todos ustedes mucha atención al tema, que es muy relevante, y por favor siéntanse al final con la libertad de hacer consultas o preguntas al respecto. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias al profesor Leonardo Salas. La dinámica ahora será la siguiente: tendremos la exposición principal de nuestra invitada y después abriremos un espacio de preguntas y respuestas para ustedes. De esta manera podremos aprovechar al máximo este valioso encuentro académico. Ahora me complace presentar a nuestra conferencista invitada, Marian Bennett Mora, quien es abogada graduada de la Universidad de Costa Rica y también cuenta con un MBA de la Tepper School of Business en Carnegie Mellon University. Posee una destacada trayectoria en políticas públicas, gestión pública, reforma del Estado y procesos de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Entre su experiencia más relevante está que lideró el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE entre el 2012 y el 2022, coordinó equipos de más de 40 instituciones gubernamentales y se logró la aprobación de 22 evaluaciones técnicas en diversas áreas como competencia, transparencia, gobernanza pública y procesos financieros. Además, ha colaborado con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional. Actualmente se desempeña como coordinadora de formación en la incubadora de liderazgos en Costa Rica, impulsando programas de liderazgo y gestión pública en el ámbito local y nacional. Además de su experiencia en el sector público, la señora Bennett Mora ha impartido cursos en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. También ha trabajado en el sector privado, desempeñándose como abogada y directora de desarrollo de negocios en la prestigiosa firma Arias y Muñoz y como consultora senior en Deloitte Consulting en Nueva York, particularmente en gestión de proyectos y desarrollo estratégico. Es para nosotros un verdadero privilegio contar con su experiencia y conocer sobre su experiencia en los procesos de construcción de una agenda tan importante para Costa Rica, así como los logros y los retos en este espacio académico. Con mucho gusto les cedo la palabra a la profesora Marian Bennett Mora.
Muchas gracias y buenas tardes. Uy, perdón. Disculpen ahí el atraso, atravesar la ciudad a veces le pasa a uno factura, pero muy contenta de acompañarlos hoy. Como decía Pamela, yo estudié también aquí en la UCR hace muchos años, ¿verdad? Cuando muchos de estos edificios no existían, y le tengo mucho cariño a la institución y a estos años que están invirtiendo ustedes. Ya Pamela les contó un poquito sobre mí, también tal vez contarles, yo soy la mayor de 7 hermanos, cuando era pequeñita crecí enfrente de la Facultad de Medicina, entonces para mí como que los jardines de la UCR eran mi campo de juego, entonces además del cariño por haber estudiado aquí, le tengo un cariño de infancia. Ayer que era el Día del Niño estuve viendo fotos y casi todas mis fotos de infancia son cerca de la UCR, entonces también mucho cariño personal a la institución y bueno, muy agradecida con el espacio de compartirles un poquito sobre cómo fue el ingreso de Costa Rica a la OCDE, pero más que eso, un poco las agendas que nos plantea estar en este tipo de organización. Y desde esa experiencia vivida, trabajé en el Ministerio de Comercio Exterior 10 años y a cargo de coordinar este proceso cuando ni siquiera estábamos invitados, y ya ahorita vamos a verlo. Entonces vamos a hablar un poquitito de cómo fue ese proceso, pero la mayor parte del tiempo vamos a hablar de esas agendas que nos plantea el estar en esta organización. Y por favor, ahí cualquier pregunta, si gustan se la anotan como para dejarlas hacia el final, pero sí, de verdad que cualquier pregunta es válida. Y bueno, este proceso de ingreso, de acercamiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, incluso aquí puse 2012, pero en realidad empezó desde mucho antes, con trabajos puntuales del país con la organización en temas fiscales, ¿verdad?, para salir de la famosa lista negra, en temas de competencia. Pero a partir como del 2010, del gobierno de doña Laura Chinchilla, se empezó a pensar en una estrategia más articulada de no solo participar en ciertas áreas, sino intentar convertirnos en miembros de esta organización, con una visión de que era un espacio que nos podía permitir analizarnos como país y proponer o avanzar en reformas que hasta esa fecha habían sido difíciles de lograr, ¿verdad? Y tal vez pensando, si nos ponemos en 2010, que para ustedes seguro eran muy chiquititos, ¿verdad?, en esa época, en 2010 el país venía de los procesos de aprobación del TLC, ¿verdad?, de la apertura del mercado de seguros, del mercado de telecom, o sea, se habían logrado reformas en ciertas áreas, pero impulsadas por un proceso externo, ¿verdad? En Costa Rica como que muchas veces los procesos de reforma vienen desde afuera, entonces tal vez había un poquito de eso en esta visión, de anclarnos en una organización que tiene estándares y buenas prácticas, ¿verdad?, porque es una organización que reúne con Costa Rica a 38 gobiernos que comparten sus experiencias, lo que ha funcionado bien, lo que no ha funcionado. Entonces hay una riqueza de aprendizaje, ¿verdad?, de aprender de cómo funcionó algo mejor en un país que en otro. Y bueno, en este periodo de gobierno, y por eso la diapositiva dice es un proyecto país, porque en realidad, si ven, pasamos 3 administraciones para lograr y completar el ingreso. Y eso no es menor, y yo creo que ahora tal vez la situación política que vivimos es bastante polarizada, y creo que, siendo sincera, yo no me imagino llevar adelante un proceso como este en un ambiente político como el que vivimos hoy, ¿verdad? Y cuánto cambian las cosas en tan poquitos años, ¿verdad? Creo que eso nos genera esa reflexión. Pero el poder mantener un proyecto en diferentes administraciones, y bueno, y de nuevo, tal vez ustedes eran súper chiquititos, pero en el 2014 fue un cambio grande para el país, era la primera vez que un partido que no era del bipartidismo llegaba al poder con el gobierno de don Luis Guillermo Solís, y pues había mucha duda de si se iba a continuar con el proceso de OCDE. Yo que estaba en la parte más técnica, desde lo técnico lo que tratamos de hacer era presentarle a las nuevas autoridades la agenda
qué es lo que hace la OCDE, qué es lo que trabaja en agricultura, en bienestar social. O sea, me acuerdo de reuniones con el ministro de Agricultura en ese momento, Luis Felipe Arauz, con la vicepresidenta Ana Elena Chacón, para no tratar de convencerlos de si ingresar o no era bueno, sino de que conocieran cuál es el trabajo de la organización y el potencial que tenía para el país. Y fue muy interesante porque en esas reuniones ellos decían, pero esos son como los temas, por ejemplo, en el tema de pensiones, o sea, la mayoría de los países del mundo están enfrentando un agotamiento de sus sistemas de pensiones y reflexiones sobre si se aumenta la edad, sobre si se aumentan las contribuciones. Entonces no estábamos solos, son discusiones que están pasando en muchos países que Costa Rica también tiene. Entonces muchas de estas personas en el nuevo gobierno, ¿verdad?, la administración Solís Rivera, encontraron una coincidencia de agendas, de proyectos, de trabajo que se podía continuar, y afortunadamente fue una administración que continuó. De hecho, nosotros recibimos la invitación a iniciar el proceso de adhesión hasta el 2015. O sea, antes del 2015 todo fue un trabajo previo para que la organización nos conociera al país, ¿verdad? En ese momento la organización tenía 36 países, 33, porque Colombia, Letonia, Lituania y Costa Rica no habían ingresado. Y Costa Rica, imagínense, desde allá, de la sede en París, un país tan pequeño en Latinoamérica, generaba muchas preguntas, porque la OCDE no es solo una organización para ir a aprender, es una organización para aportar. Entonces los miembros se preguntaban, ¿qué nos va a aportar Costa Rica? ¿Qué discusiones va a enriquecer Costa Rica? ¿Verdad? ¿Qué lecciones aprendidas tiene ese país tan chiquitito de 5 millones de habitantes en Centroamérica, con un alto nivel de vida y de desarrollo humano? Pero Costa Rica sí tenía y tiene mucho que aportar, ¿verdad? Costa Rica tenía un programa de pago por servicios ambientales que muchísimos países desarrollados no tenían, ¿verdad? Costa Rica empezó a revertir la tasa de deforestación. Si uno veía los mapas del país en los 70s versus el cambio al 2010-2012, Costa Rica tenía programas sociales sólidos, había alcanzado indicadores en salud, en calidad de vida muy similares a los de los países OCDE. Entonces empezó a haber interés en conocernos, digamos, en ese periodo 2010-2014. También fue un periodo en que empezamos a hacer nosotros evaluaciones con la organización para que también entendiéramos cómo funcionaba la dinámica. Y a partir del 2015, que ya el Consejo, que es el órgano máximo y el órgano estratégico de la organización, nos invita a empezar el camino, ¿verdad?, para que eran 22 evaluaciones técnicas. La OCDE está conformada por órganos técnicos en diferentes áreas de política pública, y de esos órganos técnicos 22 nos evaluaron a nosotros en áreas, como decía Pamela, como competencia, como gobernanza pública. Bueno, ahorita vamos a ver un mapita de esas áreas, pero eran evaluaciones bastante rigurosas, un diagnóstico un poco de cómo estaba el país en cada una de esas áreas. Todo eso sucedió del 2015 al 2020, digamos, iniciando la pandemia. 5 años de evaluaciones de trabajo de equipos institucionales aquí en Costa Rica, y ahora también van a ver un poquito una foto de quiénes fueron todas esas instituciones, de equipos aquí en Costa Rica trabajando con equipos de la organización, presentándose ante esos comités que están conformados por países miembros y demostrando avance en las recomendaciones que nos daban los comités, y también vamos a ver eso en más detalle en un momentito. Y en el 2020 logramos concluir la parte técnica, o sea, logramos aprobar todas las reformas legislativas, avanzar suficiente en planes de acción que nos habíamos comprometido con la organización, y a partir de ese momento ya el Consejo nos invita a ser miembros. Y esto ya se concreta en el 2021 cuando nuestra Asamblea Legislativa aprueba lo que se llama el protocolo de adhesión, que es una ley donde Costa Rica acepta ser miembro de la organización, se compromete a cumplir con todas las obligaciones. Entonces, como toda la parte técnica, digamos, un poco, y recuerden que ahí estábamos en pandemia, ¿verdad? En realidad en la Asamblea hubo un gran impulso a este proceso en ese periodo, y ahorita lo vamos a ver. Y así el 25 de mayo del 2021 fue la fecha en que nos convertimos en miembros, gracias al impulso
de estas 3 administraciones. Y bueno, y en particular, digamos, el gobierno del presidente Carlos Alvarado realmente priorizó el tema OCDE a nivel legislativo, y también ahorita vamos a ver cómo se manifestó eso. Acá tienen ese mapeo de las áreas en las que fuimos evaluados y tal vez en las preguntas podemos entrar en detalle, pero es un poco el camino recorrido. En 2015 empezamos las evaluaciones y en el 2017 empezamos a concluirlas, ¿verdad? En un periodo de 1 año y medio, 2 años, empezamos a ir a los comités y cada comité en ciertas áreas, no todos los comités de la OCDE son iguales, no todos tienen el mismo nivel de exigencia, porque uno se preguntaría, ¿cómo en educación y salud nos dieron su ok tan temprano, ¿verdad? Con todos los retos que tiene el país en acceso a la salud, en acceso y calidad de la educación, porque son comités un poco más macro, son comités que ven si el país tiene estructuralmente tiene un sistema, ¿verdad?, de salud, pero también son comités que entienden que las reformas en esas áreas pueden tomar 15, 20, 30 años, ¿verdad? No van a hacer reformas tan rápidas como un proceso de adhesión. Entonces, por eso ven que algunos de esos están al inicio del proceso. Bueno, en comercio fue un reconocimiento también a Costa Rica, porque, por ejemplo, Colombia fue uno de sus últimos comités, el Comité de Comercio. Entonces, no todos los países recorremos el camino de la misma forma, porque tenemos diferentes retos, ¿verdad? Y los comités que ven hacia el final son los que más nos costaron, los que implicaban reformas legales, los que además de un trabajo en las instituciones, ¿verdad?, de cambiar reglamentos o cambiar la forma en que se hacían las cosas, implicaban cambiar una ley. Y realmente el ambiente en la Asamblea Legislativa, tal vez del periodo 2014 al 2018, no era el mejor para impulsar reformas de este tipo. Ya del 2018 al 2022 hubo una asamblea nueva, se creó una comisión OCDE que contribuyó a que esas reformas salieran. Y tal vez nada más destacar que todas estas evaluaciones lo que hacen es comparar cómo está Costa Rica con los estándares de la organización. Algunos de esos estándares se plasman en instrumentos jurídicos, o sea, en una recomendación, en una declaración, en un documento con ciertos principios. Y por otro lado, también es una comparación de cómo estamos a nivel de la práctica, digamos, de indicadores, de resultados con países OCDE. Y parte de todo ese proceso fue que Costa Rica conectara todo su sistema estadístico y de producción de indicadores con el de la OCDE. Y por eso ustedes hoy pueden ver, digamos, frecuentemente sale, bueno, Costa Rica es de los países con más alta informalidad en los países OCDE, o de los países con más baja participación de las mujeres en la OCDE. Eso no hubiera sido posible en el 2014, o sea, no teníamos ese dato comparativo, ¿verdad? Y hay un valor en estar en esa comparación, porque tal vez lo teníamos en relación a América Latina, pero no en relación a Finlandia, que tiene los niveles de educación más altos, ¿verdad? O a Suiza en cuanto a educación técnica. Ahora nos permite mirarnos o medirnos con otra barra, ¿verdad? Una barra más alta, ciertamente, en algunas áreas, y en otras áreas Costa Rica pues sale un poquito mejor, ¿verdad? En educación, que creo que, bueno, la semana pasada o antepasada que se presentó el estado de la educación, creo que a ninguno nos gusta ver que en términos de lectura y matemática, los estudiantes de Costa Rica retrocedieron más de lo que fue la primera evaluación en el 2009. Es muy triste, ¿verdad? Eso, pero tenemos la herramienta, o sea, ahora sabemos en qué dirección va la educación, ¿verdad? Tal vez antes no teníamos una herramienta que nos comparaba con estudiantes de la misma edad de países como Australia, Corea, Japón, China, ¿verdad? De todos los que participan en las pruebas PISA. Entonces, a lo largo, digamos, además de estas evaluaciones, un poco más de políticas, de cómo funciona el Estado en estas áreas, también hubo un proceso de integrarnos en cuanto a indicadores y datos. Acá solamente como ilustrarles algunas de las reformas legales que implicaron o que se realizaron durante el proceso. Si ven, fue en un periodo muy corto que se aprobaron muchísimas leyes, y esto no es casualidad. En mayo del 2018 tuvimos un cambio de gobierno, una nueva asamblea legislativa.
por iniciativa de varios diputados, se creó una comisión legislativa especial para atender proyectos de ley OCDE, con diputados de diferentes fracciones, y realmente el crear esa comisión le dio un impulso al proceso enorme. Muchas de estas reformas son reformas muy pesadas, o sea, a nivel de la parte técnica, incluso hasta cambios de paradigma. Por ejemplo, una reforma en temas de lucha contra la corrupción. La que era fiscal general en ese momento, cuando fue a su audiencia a la Asamblea Legislativa, dijo: esto es un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen organizado, porque esa ley una de las cosas que buscaba era poder perseguir a las personas jurídicas, o sea, a las empresas que permiten o incentivan el pago de sobornos, ¿verdad? Porque eso pasa, ¿verdad? No es solo un funcionario, porque digamos, bajo muchos marcos como la ONU y la OEA se busca sancionar al funcionario público que recibe el soborno, pero en la OCDE fue la primera convención que busca sancionar a la empresa que promueve el pago de sobornos, ¿verdad? Y hacer una cancha más nivelada en cuanto a competencia entre empresas por contratos enormes. Y bueno, hay miles de ejemplos, ¿verdad?, en el mundo de este tipo de cosas, y en Europa era muy común que las empresas europeas pagaran sobornos en países en vías de desarrollo para obtener contratos de obra pública, ¿verdad?, de infraestructura. Entonces, como se puede imaginar, una reforma de ese tipo, donde en Costa Rica somos un sistema legal muy de derecho civil y todo es la persona física, era como, o sea, hubo mucha discusión académica, incluso profesores de la UCR, muchos foros diciendo: no se puede sancionar a una empresa no existe, ¿verdad?, es un ente abstracto. Entonces, ese tipo de discusiones generaron estas reformas, o el fortalecimiento de las autoridades de competencia. Ahí, bueno, Costa Rica desde hace, digamos, 2 o 3 décadas tenía un sistema o un marco legal para combatir las prácticas anticompetitivas, pero nos habíamos quedado atrás. O sea, la Comisión de Competencia en Costa Rica era una comisión con comisionados a tiempo parcial, con pocas herramientas, y había que elevarle el nivel y darle más herramientas. Pero, digamos, hubo mucha oposición para lograr esa reforma, porque hay muchas empresas que tienen prácticas anticompetitivas y que no las hacía tan felices que tuviera más herramientas esa comisión, no estaban muy de acuerdo. Entonces, por eso ven que es una de las últimas reformas, septiembre del 2019, varias reformas en temas de mercados financieros, una reforma muy importante en el sistema estadístico nacional, que tal vez es un área que no es tan atractiva, ¿verdad? A la gente no le gusta tanto hablar del sistema estadístico nacional, pero yo les puedo decir que es como una columna vertebral para la administración pública y para tomar mejores decisiones, y esa reforma le dio más autonomía al INEC. Y también aquí una reflexión es muy importante que la autoridad de estadísticas tenga independencia, porque si no pasa lo que pasa en muchos países, que se producen estadísticas sesgadas a favor de lo que el gobierno quiere que se diga y no se muestra la realidad, ¿verdad? Y yo creo que hemos visto en los últimos años una tensión cuando el INEC saca ciertas estadísticas que no son tan favorables, pero preservar la autonomía del instituto que produce las estadísticas, que tengan las herramientas, que tengan el personal, que tengan la sostenibilidad financiera para hacer los censos cuando hay que hacerlos, es sumamente importante desde el punto de vista de administración pública. Y esa reforma ahí donde la ven, digamos, fue algo que el INEC venía queriendo hacer durante años, y gracias al impulso que dio el proceso OCDE se pudo realizar, porque para la OCDE sin datos no se pueden tomar decisiones, ¿verdad? Entonces es una institución, una organización que le da una prioridad a la buena producción estadística que otras organizaciones tal vez no lo enfocan tanto. Entonces lo digo porque creo que a nivel de administración pública todo este proceso también, aunque fue un cambio, digamos, fue algo difícil, porque ya de por sí el Estado no tiene demasiados funcionarios y a muchos funcionarios se les recargaba trabajar para las reformas de la OCDE, pero también por otro lado son reformas que fortalecían muchas o brindaban herramientas en distintas áreas que esos mismos funcionarios habían estado tal vez luchando durante muchos años.
Y bueno, les va a quedar la diapositiva y detrás de cada proyecto de ley hay un montón de historias y de cómo se logró. Nada más, y creo que ya voy como súper, bueno, ya. Solo quería decirles la última de allá, la de garantía de depósitos. No sé si ustedes, ¿cuántos han escuchado el caso Copeservidores de Cifin? Ok, o sea, son casos recientes, ¿verdad? Esa ley hubo mucha discusión ideológica porque se percibía que el brindar un seguro o una garantía a los ahorrantes en un banco privado le podía dar ventaja a los bancos privados sobre los bancos públicos, porque los bancos públicos tienen garantía del Estado. Entonces hubo, incluso a nivel de gobierno, había mucha discusión, porque habían personas que no compartían la visión de tener un fondo de garantía de depósitos. Finalmente sí se logró aprobar la ley y cuando yo veo lo que pasó con Decifin y con Copeservidores, pues gracias a esa ley, al menos esos ahorrantes tienen una protección de, creo que son 6 millones lo máximo que protege el fondo, pero si no estarían con cero, ¿verdad? Porque son entidades privadas que no tenían ningún mecanismo de protección. Entonces, a la hora también de ver un poco los beneficios que puede traer un proceso de este tipo, de acercarnos a estándares que tienen otros países, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Como los decían al inicio, ¿verdad? Esto no hubiera sido posible sin la participación, el trabajo de más de 40 entidades. Aquí pueden ver algunas de esas 40, creo que casi todas, ¿verdad? Desde ministerios hasta instituciones descentralizadas como el Banco Central, las superintendencias financieras, el INEC, que ya lo mencioné muchísimo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, pero todas estas instituciones se comprometieron a trabajar por este proyecto país, ¿verdad? Y creo que es un ejemplo como de lo que se puede lograr cuando hay una visión y un plan. Incluso instituciones fuera del Ejecutivo, como el Poder Judicial, ¿verdad? La Fiscalía contribuyó con todo el tema de cohecho, la Procuraduría General de la República también. Entonces, sin duda, este tipo de cambios solo se logran con la participación y trabajo comprometido de cientos de personas que estuvieron aquí involucradas. Y tal vez me voy a brincar un poquito estas diapositivas que hablan un poquito de los beneficios, y ya los hemos venido hablando, ¿verdad? La cultura de análisis, las estadísticas, la comparación, la mejora institucional. Perdón, me voy a devolver un segundito. Y este tema de coordinación interinstitucional, ¿verdad? Que trabajen juntos, porque cada una de las áreas que vieron ahí, por ejemplo, mercados financieros, no es solo el Banco Central, no es solo el Ministerio de Hacienda, no es solo la SUGEF, son muchas instituciones que deben coordinar para lograr los cambios que se requerían en cada una de esas áreas, ¿verdad? Entonces no era, tal vez estamos muy acostumbrados a, bueno, eso es responsabilidad del MEP, pero con la OCDE era un conjunto de actores que eran responsables. Entonces fue un proceso que implicó mucha coordinación interinstitucional de forma innovadora, porque no necesariamente había un decreto para cómo coordinamos, sino era más informal, ¿verdad? Era más grupos informales de trabajo de las mismas instituciones. Fue un proceso también de desarrollo de capacidades. En muchísimas instituciones no se conocían los estándares o las herramientas de la OCDE, entonces se trabajó en fortalecer capacidades. Ahí tuvimos apoyo y cooperación de países miembros como el Reino Unido, ¿verdad? Como Canadá en ciertos aspectos, el Banco Interamericano nos dio apoyo en temas de competencia. Entonces es un proceso que implica fortalecer las capacidades que hay en las instituciones también, porque todos estamos como subiendo el estándar, subiendo la barra. De hecho, hay personas que le dicen, es que la OCDE es como la universidad de los gobiernos, ¿verdad? En cierta forma, es un lugar donde uno va como a aprender formas diferentes de hacer las cosas. Y definitivamente un catalizador de reformas. Ahora un poco más sobre el tema que ocupa al curso que ustedes llevan, ¿verdad? De cuáles agendas nos plantea la OCDE ya habiendo pasado todo ese proceso de evaluación, de reforma, de cambio. Quise organizarlo como en tres aristas. Uno es las reformas que Costa Rica tiene pendientes, digamos, de
derivadas del proceso de ingreso, pero también que se derivan de ser miembro de la organización, ¿verdad? ¿A qué nos invita la organización? Una segunda área de cómo ver el tema de agendas es cuál es la agenda de Costa Rica como miembro de la organización, ¿verdad? Ya no somos solo un país evaluado, ¿verdad? Somos un miembro, entonces, ¿cómo contribuimos a la organización? Y ya un tercer tema sobre cuáles áreas o qué es lo que hacia dónde se está moviendo la organización, ya independientemente de Costa Rica, ¿verdad? Como qué es lo que está preocupando a los miembros, en qué están trabajando, como una pincelada sobre eso. Y bueno, tal vez empezando con las reformas pendientes para Costa Rica. Cuando nosotros ya nos invitaron a ser miembros, el Consejo sí estableció una obligación de que Costa Rica hiciera o continuara en un proceso de evaluación en las 6 áreas que ven arriba. Porque lo que había sucedido, Costa Rica entró con la camada de países, con Colombia, de América Latina, y Letonia y Lituania, que por ser países europeos ya habían ajustado muchos de sus estándares a los estándares de la OCDE, pero de previo estuvieron Chile, Israel, Eslovenia, y en esa ronda de ingreso muchos de esos países dejaron reformas pendientes y los países miembros no se sentían cómodos con que quedara tanta tarea pendiente. Entonces a nosotros nos pusieron esas 6 áreas de evaluación continua, por llamarlo. Ya se concluyeron todas, pero yo los invito a ustedes a revisar un poco las recomendaciones que se hicieron en esas áreas y ver si realmente el país ha avanzado, ¿verdad? Sí, digamos, fortalecimos las autoridades de competencia con una nueva ley, pero una lucha todos los años, que uno lo pueden ver en la prensa, es que no se le asignan los recursos necesarios a la Comisión para la Promoción de la Competencia. Entonces la Comisión dice, no podemos tener mejores herramientas, no podemos mejorar el tema de la competencia en el país, no podemos bajar los precios de los productos, ¿verdad? Entonces, creo que aunque concluimos las evaluaciones formales, son áreas a las que yo le prestaría atención. De todo esto hay informes con recomendaciones de la OCDE. El área de gobierno corporativo de empresas del Estado. Durante el proceso de ingresos se avanzó muchísimo a establecer ciertos procesos que Costa Rica no tenía, de cómo nombrar miembros de juntas directivas, de que fuera un proceso transparente. Y si ustedes ven en redes sociales, ahora Presidencia siempre saca como concurso para nombrar miembro de junta directiva de tal cosa. Eso se mantuvo, pero los ejemplos un poco de lo que sucedió con el Banco Nacional, ¿verdad?, lo invitan a uno a reflexionar que si retrocedimos, ¿verdad?, de lo que habíamos avanzado un poco durante el ingreso, ¿cómo estamos ahora? Entonces yo creo que en todas esas áreas son áreas para reflexionar. Creo que durante el ingreso se avanzó, pero si no hay como una voluntad política de mantener el estándar, hay formas de que no se cumpla, ¿verdad? Entonces yo diría que ahí hay una agenda pendiente de implementación. O sea, y creo que ahí hay un aprendizaje, incluso la misma OCDE va aprendiendo con cada proceso, y yo he tenido el privilegio de poder acompañar a autoridades del gobierno de Perú en su proceso de ingreso, y algo que les digo siempre es, porque la OCDE ahora ya no solo pide pasar una reforma legal, les está pidiendo implementarla. Y mucho es con base en el desempeño de Costa Rica, ¿verdad? Que pasamos reformas legales, pero están, en cierta forma, quedaron en el papel, ¿verdad? No se están haciendo realidad, entonces no se está viendo el beneficio para los ciudadanos. Otra área, digamos, bueno, tal vez relacionada a la primera, es que hay 2 herramientas que tiene también la organización que nos mantienen en una evaluación continua. Una son los estudios económicos que se hacen cada 2 años. Ahora creo que este año en febrero fue que salió el estudio económico 2025, y ahorita lo vamos a ver un poquito como una pequeña viñeta, un ejemplo para que vean cómo podría ser una herramienta que nos ayude, ¿verdad? Creo que no la estamos aprovechando como país, pero ahí está la herramienta y no se va a ir, ¿verdad? Es cada 2 años, y ahorita van a ver por qué les digo. Y la otra es el grupo de trabajo de Cohecho, que también nos va a evaluar en cómo va la implementación de todo el tema de la lucha contra la corrupción. Y ese grupo en la OCDE no solo nos evalúa
como a lo interno, sino como el soborno es transnacional, ¿verdad? Son empresas de diferentes países. Ese grupo tiene reuniones donde se sientan todos los miembros y le van diciendo, bueno, Australia, tal caso, ¿cómo ha avanzado, verdad? La empresa tal, o a Francia, Alcatel, usted ha sancionado a Alcatel por los sobornos que pagó en Costa Rica en el año XYZ. Así tienen una lista donde van como analizando a cada miembro y cómo ha estado implementando temas de anticorrupción. Y otras áreas de reforma o mejora que siento que tienen una agenda pendiente son, por ejemplo, en el tema de mercados financieros. Durante el proceso de ingreso tuvimos que aprobar muchas reformas en el tema de mercados financieros. Hablamos del tema de seguro de depósitos, pero hubo cambios en algo muy técnico que se llama supervisión consolidada, que es cómo las superintendencias ven un grupo financiero como un todo y no como en las partes en la ley del mercado de valores. Y fueron 14 reformas que se llevaron en la Asamblea Legislativa, o sea, fue mucho para un periodo de 18 meses. Pero había una reforma que la OCDE, digamos, un estándar que la OCDE había desarrollado a raíz de las crisis, la crisis financiera del 2008, 2009 en Estados Unidos, donde muchísimos consumidores financieros perdieron todo, ¿verdad? Porque hubo un manejo irresponsable de los productos financieros más avanzados. Entonces, se desarrolló ese estándar en la organización y Costa Rica también tiene muchísimo que digamos que muchas brechas que llenar en esa área. Y había un proyecto de ley y como ya habíamos aprobado tantas cosas, ese proyecto de ley ya no daba el capital político, ya no podíamos aprobar uno más y quedó pendiente. Ese proyecto de ley está como del 2018, ya vamos 2025 y sigue en discusión. Ahí tengo varios enlaces a noticias de cómo se ha vuelto algo súper político, de cómo quitarle poder a las superintendencias y bueno, pero en la agenda de temas financieros hay trabajo todavía que hacer, de protección al consumidor financiero. Costa Rica tiene pocas capacidades desarrolladas en ese tema. Creo que en el tema de educación es evidente que hay muchísimo trabajo que hacer. Ahí tal vez el informe en sí de la OCDE, ustedes lo pueden ver, es del 2017, tiene muchas recomendaciones, pero creo que hay otras herramientas que se van actualizando, como las pruebas PISA, que nos van dando esa mirada más crítica. Entonces es otra agenda que Costa Rica tiene, que realmente si se compara con países OCDE quedamos debiendo muchísimo, ¿verdad? Hay mucho por mejorar y hay mucho de dónde aprender, ¿verdad? La OCDE tiene grupos técnicos sobre educación vocacional, sobre evaluación, entonces es como que estamos desperdiciando un poco el recurso de ser miembro y de trabajar en formular ese plan de cómo vamos a mejorar la educación pública, aprovechando que somos miembros, ¿verdad? Ya no somos un país siendo evaluado, sino tenemos acceso a los 37 otros países, a los expertos de Suiza, a los de Alemania, que nos ayuden, que nos apoyen, ¿verdad? En esa ruta por mejorar la educación. Y bueno, ahí dejé un enlace. Este es un documento un poco viejito porque es del 2021, pero ahí viene un poco cuáles eran los compromisos que Costa Rica le habían quedado pendientes del proceso de adhesión. Entonces, como el que tiene curiosidad, es una fuente de información interesante. Y quería hablar un poquito del estudio económico como una herramienta para esa agenda de mejora del país. Y les quería ilustrar, ¿verdad? Desde el 2016, que fue, nosotros empezamos el proceso de ingreso en 2015, cada 2 años hemos tenido un estudio económico. Y pueden revisar el último, digamos, pero algo que tiene la herramienta que a mí me parece valioso es que cada año viene la recomendación que se dio hace 2 años, qué se hizo, ¿verdad? Entonces tomé aquí 2 ejemplos para que les quede ahí en las diapositivas, tal vez no lo vamos a leer en detalle. El tema de cuidado infantil y de informalidad. Desde el estudio del 2016 fueron temas que se señalaron muchísimo en la parte social. Ustedes pueden leer también en la parte macroeconómica, en la parte como desarrollo sostenible, pero en la parte de inclusión, el tema de cómo facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral es clave. Y leen el estudio del 2025 y es más grave la situación, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que nos ha dicho desde el 2016, casi 10 años de estarnos diciendo, y hubo mucho progreso, debo decir, del 2016 al 2020
mejoró muchísimo el acceso a las redes de cuidado, ¿verdad? Hubo una mejoría, y no voy a leer como toda, pero les quería como ilustrar eso, que ustedes pueden ir al informe y va a venir cuál fue la recomendación, qué fue lo que se hizo. Y hay uno, creo que fue el del 2023, en cuanto a informalidad, no se tomaron medidas. O sea, en ese periodo no se hizo nada, del 2022 al 2023. Y en cuanto al tema de cuidado infantil, bueno, ahí se menciona un poquito lo que se hizo. El del 2025 continúa señalando, ¿verdad? El tema de... Y bueno, el cuidado infantil es una de las formas de facilitar el ingreso de más mujeres al mercado laboral, pero es... y a mí me encanta que el estudio económico de la OCDE lo señale, porque es un tema tan descuidado, ¿verdad? Que creo que si la presidenta Laura Chinchilla, porque ella fue la que empezó con el tema de la red de cuidado, no le hubiera priorizado en Costa Rica. Yo no sé si en sus comunidades hay un centro de cuidado, un SECUDI. Bueno, de donde vive mi familia hay un SECUDI y mi sobrino hace, y eso es lo que permite que mi cuñada pueda ir a trabajar y mi hermano pueda trabajar. Y es un proyecto que es la municipalidad, el IMAS y el Ministerio de Educación. ¿Y cuántos niños que no pueden pagar tal vez un kinder privado están recibiendo muchas destrezas que ya uno ve a un niño de 2, 3 años con habilidades que, si se queda en la casa viendo televisión, no va a desarrollar? Entonces, es una estrategia que beneficia, no solo permite que la mujer ingrese en el mercado laboral, sino que empieza a desarrollar destrezas en los niños que son demasiado necesarias, ¿verdad? Y bueno, la OCDE también ha sido una que ha señalado y tiene muchos estudios de por qué la inversión en la educación infantil temprana es tan importante. Y en algunos de los estudios, creo que fue en el de educación, muchas de las recomendaciones de la OCDE son incómodas, ¿verdad? No a todo el mundo le gustan. Y señalaban en algún momento que Costa Rica debería invertir mucho más en la educación infantil temprana que en la educación superior. Obviamente, ¿verdad? Pues no es una recomendación cómoda, pero es que proporcionalmente o relativo como a otros países de la OCDE se invierte muy poco en educación infantil temprana, que es desde los 2, 3 a los 6, ¿verdad? Porque en esos años se están desarrollando muchas habilidades importantes. Entonces, bueno, es un tema que me apasiona, ¿verdad? El tema social, pero sí les quería ilustrar que no son informes vacíos, ¿verdad? Que hay una metodología que a mí me parece valioso. A mí me parece valioso que se diga que no se hizo nada en un tema, ¿verdad? Que un organismo internacional le diga a un gobierno, usted en informalidad no hizo nada estos 2 años, ¿verdad? Son 2 años que se van desperdiciando. Creo que el estudio del 2023 tenía un capítulo sobre el tema de educación, que es interesante que lo vean, ¿verdad? Ya son 2 años después, pero tiene una mirada interesante, recomendaciones. O sea, hay mucho a qué sacarle provecho, ¿verdad? Pero yo creo que por eso lo incluí en la parte de la agenda pendiente del país, ¿verdad? Porque aquí tenemos un montón de material de forma sencilla, hasta con referencias de cómo lo han hecho otros países que no se está como tomando en cuenta por el gobierno. Y yo le decía a Leonardo antes de venir a esta charla que yo estuve en el gobierno hasta el 2022 y la visión que teníamos desde COMEX, que era el ministerio que promovía este proceso, era que ser miembro de la OCDE no es solo ya estar en el plano internacional, sino continuar con la agenda de reformas. Y viendo un poco y hablando con colegas de otras instituciones, se ha perdido un poco esa visión, ya no necesariamente esa es la estrategia que me parece que el gobierno tiene, porque de hecho no son muy claros con cuál es la estrategia, pero antes de iniciar este nuevo gobierno, la estrategia que nosotros habíamos planteado era un pilar de fortalecer capacidades en las instituciones para que se puedan aprovechar más las herramientas de la OCDE, otra de continuar la agenda de reformas, ¿verdad? Todo esto y otra de sí tener una participación activa como miembro, pero así, de lo que yo puedo ver, creo que la estrategia ahora es participación activa como miembro y la agenda de reformas se dejó de lado, ¿verdad? Entonces es una reflexión, ¿verdad? Y es mucho el temor que le da a la OCDE cuando ingresa un nuevo miembro, que descuide la parte reformista y de mejora continua, porque sí, uno no podría decir Costa Rica está
al 90 o al 80% en todas las áreas, jamás, ¿verdad? Quedó tarea pendiente, pero el compromiso del país era seguir trabajando en esa tarea pendiente y tal vez nos hemos quedado muy atrás. Quería nada más dejarles que además del estudio económico, de los estudios que se hicieron durante el acceso, Costa Rica ahora es parte de esos análisis comparativos, que no son solo PISA, ¿verdad? Hay un montón, hay en temas de gobierno, en temas de política regulatoria, de pensiones, casi que cualquier área de la administración pública. Hay una publicación de la organización, bueno, ahí están un poquito viejitas, esas que puse, 2021, pero cada 2 o 3 años hay una del gobierno, una mirada de gobierno, y entonces ahí van señalando tendencias y datos e indicadores de todos los países miembros. Entonces, esa es otra herramienta, digamos, para la administración pública, de compararse cómo está el desempeño con relación a los países. Y para ustedes también, que son estudiantes de administración pública, me parece que son herramientas valiosas, que sepan que existen. Algunas están en español, no todas, pero como han ido aumentando los países miembros de habla hispana, sí ha ido aumentando la cantidad de publicaciones en español. Y el otro cambio, que fue hace como 2 años o año y medio, es que todas las publicaciones de la OCDE ahora son de libre acceso. Antes la UCR y la UNA me parece que tenían como una licencia y se podían bajar, pero ahora cualquier persona puede bajar todos los estudios de la OCDE, que eso es algo muy, muy positivo, me parece a mí. Y bueno, la segunda área del tema de agendas, que es justamente la agenda de Costa Rica como miembro, que en mi opinión es como el área donde ha estado más activo el país en los últimos 3 años. Costa Rica ha tenido como una gran participación en la parte de gobernanza de la organización, o sea, la organización tiene sus comités técnicos, pero tiene un consejo que es el órgano estratégico que dirige a toda la organización, tiene un comité ejecutivo, y Costa Rica fue presidente de la reunión ministerial del mes de junio, sí, de este año. Por primera vez copresidió con otros 2 países, pero eso es algo, digamos, a nivel ya de ser miembro, es un logro que hay que destacar. Y Costa Rica preside el comité ejecutivo de la organización también. Y más allá de eso, y tal vez creo que esta es una parte muy, muy valiosa, porque yo soy como muy creyente del fortalecimiento de las instituciones, es que muchos funcionarios han empezado a asumir roles de liderazgo en los comités a los que ellos van. Entonces, por ejemplo, en temas de estadísticas, varios funcionarios del Banco Central son parte del comité director de ese grupo de trabajo. De hecho, hay un grupo de trabajo sobre cuáles son los estándares para las estadísticas de inversión, o sea, cómo mido yo la inversión extranjera. Y la persona de Costa Rica que participa ahí participó en la redacción del nuevo estándar, o sea, el estándar que se emitió este año de cómo se mide la inversión extranjera directa. Un costarricense ya influyó en cuál es el estándar. Y ahí tal vez lo que quería señalar es que se aporta una visión de un país más pequeño, ¿verdad? De un país aún en vías de desarrollo. Se enriquece la discusión y ya no se mira solo desde un ojo de país más desarrollado. También hay una persona que está en el Comité de Comercio y Ambiente, en el de Política Económica. Entonces, poco a poco también Costa Rica, funcionarios del gobierno costarricense a nivel técnico han ido asumiendo roles de liderazgo en esos grupos técnicos, ¿verdad? Que se obtiene ese liderazgo por reconocimiento a la capacidad y el aporte de esa persona. Pero también como miembro tenemos otros grupos que se pueden involucrar o que se han ido involucrando. Por ejemplo, el sector privado en Costa Rica participa en lo que se llama Business at OECD, que es como una red, es una organización paralela de cámaras empresariales que dan su opinión sobre los estándares en la OCDE. Digamos, ese es un grupo muy activo en todos los temas de impuestos, para darles un ejemplo. Hay desde el 2014 por ahí han venido participando diputados costarricenses en la red de parlamentarios de la OCDE también. Este año en la ministerial, ahí les puse una fotito porque una zona franca se certificó bajo una nueva certificación que tiene la OCDE de transparencia y seguridad. Entonces ellos pasaron todo el proceso de evaluación y fueron certificados, ¿verdad? Y es un agente no gubernamental. Y también hay una iniciativa para jóvenes, ¿verdad? De hecho, cada año ellos lanzan una convocatoria
invitando a jóvenes de países miembros de la OCDE a postularse, porque es como una junta de, ¿cómo llamarla? Como una junta asesora, un consejo asesor de juventud, como para escuchar la voz de las juventudes. Entonces se los puse ahí en chiquitito, pero una costarricense estuvo en el 2023, se llama Samantha Brenes, ella es periodista en el medio Delfino, ella fue parte de esa iniciativa en la OCDE. Entonces si alguno tiene interés, hacen la convocatoria todos los años. También quería decirles que al ser miembros, esto es como un paréntesis, todos los costarricenses tienen la posibilidad de aplicar para pasantías o empleos en la OCDE, entonces eso es una gran oportunidad. Entonces los invito también a revisar. Creo que las pasantías lanzan la convocatoria a inicio de año y son como en los meses de junio, julio, ahora como que coinciden un poquito con las vacaciones, pero es otra forma, ¿verdad?, de fortalecer capacidades en el país y es posible porque somos miembros ahora. Y la última arista sobre agenda de la OCDE es más sobre los temas en los cuales la OCDE está trabajando y está como reflexionando, ¿verdad? Creo que desde las elecciones del 2024 en Estados Unidos el mundo volvió a cambiar, ¿verdad? El paradigma, y no solo en Estados Unidos, ¿verdad? Hay muchas tendencias que se repiten en muchísimos países, y la OCDE obviamente también se ajusta a los cambios globales, y son 4 diapositivas que resumen un poquito. Hay mucho más, pero es difícil resumir toda la agenda de trabajo de la OCDE. Les traje como algunas cositas. Uno es señalar o visibilizarles los procesos de adhesión que están en curso. O sea, la OCDE realmente desde el 2022 ha sido como el proceso más agresivo de invitar países miembros. En el 2022 iniciaron Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumanía. Imagínense, cuando Costa Rica estaba éramos solo 4 países y ahora están estos 5 más Argentina, Indonesia y Tailandia, que empezaron en el 2024. Y si ven, pues ya con Brasil y con Perú y Argentina llegaríamos a ser bastantes miembros de América Latina, ¿verdad? Y no solo miembros de peso muy importante. Ahora, ¿verdad?, el alineamiento de Brasil o de Perú en ciertas áreas con la OCDE puede tomar, y de Argentina, muchísimo tiempo más que el de Costa Rica, ¿verdad? Más con los cambios internos, también los cambios de liderazgo político en todos esos países. Es como un vaivén así, solo como anécdota, cuando invitaron a Argentina la invitaron en el 2022 y no contestaron como la carta, o sea, como que la contestaron mal. Fue una cosa así como que, entonces por eso aquí dice muy elegantemente que hasta el 2024, pero desde el 2022 junto con Brasil y Perú se le había hecho la invitación a Argentina, pero ellos no contestaron. Entonces fue un poco como no me llame, yo lo llamo, que solo los se dan ese lujo de hacerle eso a la OCDE, pero bueno, es un socio económico importante y la OCDE se quedó ahí como esperando, y ya ahora ya Argentina empezó su proceso. La OCDE tiene diferentes programas regionales y este año en la ministerial emitieron un marco estratégico de trabajo con América Latina. Entonces hay como un interés en trabajar más con América Latina, no solo con los países que están en ingresos, sino como con otros como Paraguay, Uruguay, Panamá, que se han acercado. Y bueno, el marco estratégico habla ahí de 4 temas que los pueden ir viendo. No está en la diapositiva, pero la OCDE realmente, bueno, el secretario general es australiano, se llama Matthias Cormann. Él ya este año lo eligieron para un segundo periodo y él le ha dado un impulso a las relaciones de la organización con el sudeste asiático, ¿verdad? Claramente, él fue ministro de Hacienda en Australia y Australia tiene una relación bastante fuerte con todo el sudeste asiático. Entonces aquí la geopolítica siempre se permea. Y por eso ven países, o sea, cuando Costa Rica estaba en proceso de ingreso, jamás se hablaba de Indonesia y Tailandia por cuestionamientos a temas de democracia, de derechos humanos, y ya ahora Indonesia y Tailandia están en proceso de adhesión, ¿verdad? Entonces, también un poco, ¿verdad?, un ejemplo ahí de los temas geopolíticos que también juegan ahí.
Otra de las áreas en la agenda de la OCDE que están tratando de avanzar es, están reformulando, tenían una estrategia sobre desarrollo del 2012 y este año en la reunión ministerial presentaron una propuesta de estrategia de desarrollo. No ha sido aprobada, pero bueno, aquí es un poquito un resumen de cómo la han estado elaborando, ¿verdad? Consultando un montón de organizaciones, los temas y los pilares que ellos están tratando de impulsar con esa estrategia de desarrollo, una mirada mucho más cercana a los países en vías de desarrollo, siendo que la membresía se está ampliando a esos países, pero es interesante porque con siempre los cambios en la política de Estados Unidos afectan mucho a la OCDE. A mí me tocó, bueno, la primera presidencia de Donald Trump, que fue 2016, creo que empezó, ¿verdad? Cambia muchísimo el ambiente en la organización, ¿verdad? Porque el presidente Trump, pues es un poco, bueno, a la OCDE esta vez no ha dicho nada respecto a la organización, pero siempre está recortándole a la Organización Mundial de la Salud, a la ONU, etcétera, pero siempre hay mucha cautela cuando, bueno, en ese periodo hubo mucha cautela y ahora también en la organización genera muchísima cautela una eventual pronunciamiento, digamos, de la administración Trump sobre el trabajo que hace la OCDE, pero eso se ve manifestado en esas reuniones anuales del Consejo de Ministros. Normalmente los miembros emiten una declaración ministerial que todos los ministros suscriben y este año no hubo declaración ministerial. A mí me parece muy evidente por los temas que trataron de poner en esa declaración ministerial. Estados Unidos jamás iba a estar de acuerdo y ya van a ver, porque son estos que están acá. Estos eran algunos de los temas: comercio global basado en reglas, ¿verdad? Estados Unidos nunca en esta administración Trump va a estar de acuerdo con, si más bien, ¿verdad? Un poco la narrativa ha sido que el comercio global basado en reglas ha perjudicado a Estados Unidos, ha quitado trabajos de Estados Unidos, pero igual, si ustedes leen la declaración de la presidencia del Consejo, habla, ¿verdad?, de que se debe promover el comercio global basado en reglas. Creo que es muy difícil que la organización siga impulsando este tipo de iniciativas sin el apoyo de Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente los países europeos sí tratan de mantener la posición, pero Estados Unidos aporta, creo que la mayor cantidad de financiamiento a la OCDE, porque es uno de los miembros. El financiamiento de la organización es con base al PIB de cada país, entonces los miembros más grandes contribuyen más, y pues, ¿verdad?, hay temas acá que no coinciden con la agenda que está impulsando el presidente Trump. Otro de los temas que la OCDE quiere trabajar es la relación entre políticas comerciales y ambientales, ¿verdad?, el comercio, bienes ambientales, aumentar la inversión verde, y ahí tienen diferentes como recomendaciones y herramientas. Otro tema que desde hace varios años la organización le ha venido dando prioridad es el de inteligencia artificial. Si ven, un instrumento que ellos emitieron desde el 2019 fueron los principios sobre inteligencia artificial, lo revisaron el año pasado y lo que busca es ser como un marco global de gobernanza para la inteligencia artificial, o sea, cómo generar regulaciones más locales, ¿verdad?, basado en ciertos principios que pongan en el centro al ser humano, ¿verdad? Hay mucho análisis en la OCDE de las consecuencias que puede tener la inteligencia artificial, entonces ahí ven, hay una plataforma de cooperación, están desarrollando una caja de herramientas para apoyar la implementación de políticas, un observatorio, ¿verdad? Creo que a todo el mundo el tema de la inteligencia artificial todavía está como en desarrollo, ¿verdad? Alguien el otro día nos decía, estamos en la prehistoria de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y es donde se desarrollan los principios, qué es ético, qué no, etcétera. Entonces ese es un tema muy, muy importante en la agenda de la OCDE, y muy en la metodología OCDE es de observar, recoger datos y tomar o recomendar buenas prácticas basado en evidencia, ¿verdad? Entonces es un área, me parece interesante para observar, digamos, para mantenerla ahí como en el radar. Otro es el tema de economía digital y conectividad, ¿verdad? Cómo
Y ahí hay mucha investigación en la OCDE sobre esas brechas tecnológicas, ¿verdad? Cómo afectan en las zonas urbanas, rurales. Bueno, ese dato me pareció interesante, el de penetración de banda ancha fija en países OCDE, 36% versus 17% a nivel global, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las áreas que la OCDE está trabajando bastante. Y creo que, bueno, sí, eran 4 de 4. Yo dije, ya llegamos al... eso es una pincelada un poco de los temas que está trabajando la organización. Hay muchísimos más. Si uno ve cada comité, o sea, los comités están compuestos por funcionarios de los países miembros que llevan ahí las preocupaciones que tienen sus gobiernos, ¿verdad? Entonces, esa brecha tecnológica en el tema de educación, por ejemplo, el tema de género es un tema muy importante. No lo puse acá, pero porque tiene muchísimos años de estar en la agenda OCDE, pero el tema de la participación de la mujer en el mercado laboral, de las brechas salariales, de la participación de la mujer en la política. Entonces también es otro tema muy interesante. Hay muchos estudios, tienen un estudio que compara cómo van avanzando los países en esos temas. En el área más de administración pública, hace unos años empezaron a hacer una encuesta sobre confianza en el gobierno, que es muy interesante. O sea, esa se las recomiendo. Creo que fue en el 2021 o 20 fue la primera edición. Ya tienen 12 ediciones de la misma encuesta, entonces uno puede ir midiendo. Costa Rica no participó en la primera, pero sí participó en la segunda. Entonces esa es una herramienta que a mí me parece, porque si uno ve mucho de lo que está pasando, ¿verdad? En nuestros gobiernos hay una gran insatisfacción de la gente, poca confianza en las instituciones. Entonces analizar cuáles son los elementos por los cuales hay esa falta de confianza. Esa encuesta de la OCDE trae una perspectiva interesante basada en datos que respondieron en los diferentes países. Entonces, bueno, voy a dejar por ahí la presentación. Me excedí un poquitito del tiempo, y más bien escucharlos y ver si tienen preguntas y demás. Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Andrés Redondo, mucho gusto. Muchísimas gracias por esta presentación tan magistral. Mi pregunta sería si, aparte de la iniciativa de YouthWise, ¿qué otras estrategias implementa la OCDE hacia la población joven, que cada vez enfrenta más retos en los mundos tanto estudiantil como laboral? Y si existe la concepción de la idea de implementar el manual Toolkit en Costa Rica para la población joven. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Andrés. Muy buenas sus preguntas. Esa iniciativa YouthWise se las mencioné porque es como la que sentí que tienen participación directa, ¿verdad? Los jóvenes, como reúnen, creo que son como unos 20. Y de hecho empezaron esta semana, vi que esta semana el secretario general los atendió, tuvieron como la reunión, pero en otras áreas del trabajo de la OCDE sí se habla muchísimo de los temas de juventud, por ejemplo, en el área de mercado laboral, ¿verdad? De informalidad, de acceso a oportunidades de educación, de las competencias digitales, ¿verdad? Que se necesitan para los nuevos empleos y las brechas que hay en ciertos países, ¿verdad? Claramente los jóvenes son la generación que tiene más competencia digital, ¿verdad? Que ya los que vamos siendo más mayores o incluso que adultos muy mayores, pero siempre hay una brecha digital entre las posibilidades que tienen acceso a la juventud en una zona rural versus una zona urbana. Entonces sí, el tema de juventud sí se analiza o se estudia desde diferentes áreas de la OCDE, sobre todo de la área social, pero incluso en la parte económica también.
porque algo que nos está pasando en Costa Rica también, pero en Europa viene pasando desde hace mucho, es que esa pirámide demográfica se está invirtiendo, ¿verdad? Ahora hay muchos menos jóvenes para sostener un poco los sistemas de pensiones, ¿verdad? Eso es otro ángulo tal vez desde el cual se ve. En Europa la tasa de nacimientos es mucho más baja desde hace muchos años. Entonces son países que han ido envejeciendo, tienen pocos jóvenes o pocos niños. Ese es otro ángulo que se ve. Y creo que preguntaste sobre el toolkit de ¿cuál? ¿De inteligencia artificial? O es que no me quedó tan claro. Sí, sobre el de inteligencia artificial e empleabilidad joven. Y empleabilidad joven. En realidad creo que el de inteligencia artificial es bastante novedoso y no, como este tipo de iniciativas es el gobierno el que usualmente las lanza y las implementa en el país, no sabría realmente decirte cuánto digamos, se le ha dado aquí al país de importancia a la implementación. El de inteligencia artificial, en general las herramientas sobre inteligencia artificial, sí he visto al Ministerio de Ciencia y Tecnología como más públicamente involucrado, ¿verdad? Pero en temas de juventud, porque bueno, el ministerio competente es el de Cultura, Juventud y Deportes, ¿verdad? Y ahí no sé qué tan involucrados están, la verdad, no te quisiera contestar sin conocimiento. Mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Bárbara Solera. Antes de hacer la consulta, agradecerle por el tiempo y por la presentación que estaba muy interesante. Usted mencionó que se necesita una voluntad política para cumplir con los estándares, ¿verdad? También mencionó muchísimo acerca del sector educación, que como creo que todos los que estamos aquí sabemos, ha estado como en deterioro, especialmente en este último gobierno, que no se presenta la ruta de educación y todas esas cosas. Mi consulta es, ¿qué se hace con un país que tiene uno de esos sectores que está en deterioro, digamos, que no está cumpliendo con los estándares, que no se está mejorando y al contrario está en decadencia? Muchas gracias. Muy buena pregunta, Bárbara. Y si la entendí bien es, ¿qué se hace con un país dentro del seno de la OCDE? Ajá. Sí, hay comités que tienen mecanismos de revisión de pares, digamos, ellos, eso es parte como de la metodología o de la base de la OCDE, es que son grupos de pares, ¿verdad? Son los 38 miembros en ese tema técnico. Y les di el ejemplo de Cohecho, que funciona así, y sí hay una revisión como muy rigurosa. Pero en el tema de educación no hay como un mecanismo similar, como de llamar a cuentas a los países. Lo que hay tal vez son las herramientas como PISA, que evidencian públicamente, digamos, la brecha y la carencia. Y hay grupos técnicos dentro de la OCDE, por ejemplo, de indicadores en educación, de evaluación de docentes. De hecho, hay toda una prueba, bueno, no sé llamarla prueba o sondeo, que busca ver cómo está el tema de evaluación de docentes en los países. Hay otra prueba que es tipo prueba PISA sobre habilidades en adultos, ¿verdad? Que ya ahí mide las competencias. Entonces, me parece que en el tema de educación la OCDE tiene más como herramientas de medición que mecanismos de seguimiento al país. Y el mecanismo que yo veo que sí le da un gran énfasis al tema de educación es el estudio económico, que digamos, más allá de un reporte, es un comité, también hay un comité que se llama el Comité de Análisis Económico y del Desarrollo, donde también se reúnen los 38 miembros y para que ese reporte salga publicado, primero se presenta en ese comité. Entonces ahí sí hay un espacio donde los miembros cuestionan al país examinado sobre qué está haciendo en ciertas áreas, ¿verdad? Entonces, son como mecanismos de presión suave, ¿verdad? No es como que nos van a sacar de la OCDE por incumplir, ¿verdad? O por estar muy por debajo en temas educativos. Al final, o sea, la filosofía es que los países quieren estar en esa organización para aprender buenas prácticas y porque quieren mejorar, ¿verdad? No es un mecanismo coercitivo de si usted está aquí tiene que cumplir, sino más bien es una lógica más colaborativa
de que aquí venimos a aprender, a mejorar, todos tenemos un compromiso con la mejora continua por los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, por esa razón creo que no hay mecanismos tan coercitivos de medir o de monitorear el desempeño de los países en ciertas áreas como la educación. Sí hay herramientas, ¿verdad? Porque claramente, o sea, esos indicadores van a seguir saliendo todos los años, o las pruebas PISA cada 2 años, pero los otros indicadores de educación, la organización los seguirá produciendo siempre, ¿verdad? Y evidenciando, y son, de nuevo, una herramienta un poco de poder más suave, ¿verdad? De mostrar los datos y decir qué está pasando, y que sea una discusión nacional, que ayuden a la discusión nacional a evidenciar y poner con datos cómo está la situación. Con gusto. Sí, yo. Bueno, buenas tardes. Me presento, soy Melissa Guido. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por venirnos a dar esta charla. Y en sí tengo como una consulta como ya un poco burocrática, que es ¿qué cambio tuvo que hacer Costa Rica para poder entrar y estar aceptados? Principalmente en marzo del 2020 que se aprueba el anticohecho, ya que sabemos que Costa Rica tiene mucha burocracia. ¿Qué tuvo que cambiar para poder aprobar ese ítem, digamos? ¿Qué se cambió en sí todo? Porque me imagino que tuvo que haber un cambio administrativo. Sí, gracias Jessica. En el tema de cohecho, tal vez voy a empezar por decir que en la OCDE lo manejan de una forma bastante como específica. Hay una convención, o sea, hay un instrumento internacional. La OCDE no tiene muchas convenciones, ¿verdad? Creo que hay unas en temas fiscales, o sea, de impuestos, y la Convención de Lucha contra la Corrupción y Soborno Extranjero. Entonces, o sea, lo digo porque una convención es un tratado internacional que el país suscribe, y el país lo suscribió, creo que fue en el 2017. A partir de que el país lo suscribe, porque, o sea, es como lo mínimo, digamos, en la evaluación de cohecho el país tenía que suscribir la convención y luego ir ajustando el marco legal para incorporar lo que dice la convención, porque por ejemplo la convención, y como bien, o sea, yendo como al tema burocrático, yo no sé si Leo estaba en Hacienda en ese momento, pero hay una disposición en la convención que dice que las empresas no, bueno, nadie, pero las empresas no pueden deducir del impuesto a la renta los pagos por sobornos. Aquí era como, pero eso es ilegal, ¿cómo va a poder ser deducible, verdad? O sea, hubo una discusión como de, es que sí, lógico, ¿verdad? Pero la OCDE decía, no, tienen que ponerlo en un reglamento, o sea, tienen que quedar en un cuerpo normativo. Porque lo que pasa es que eso viene de que en Europa sí eran deducibles, o sea, las empresas ponían en sus gastos, ¿verdad?, deducibles, pago de regalo a no sé qué. Entonces, la convención, y también uno tiene que ver los instrumentos legales con un contexto histórico. Cuando esa convención la impulsó Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba cansado de que sus empresas que ya tenían un régimen legal que no les permitía pagar sobornos, perdían todas las licitaciones en los países en vías de desarrollo contra los europeos, que sí pagaban sobornos. Y recibían deducciones de impuestos de los sobornos, ¿verdad?, de los regalos. O sea, no eran, digamos, tal vez no ponían la palabra soborno, ponían regalo, promoción de... Entonces, ese pequeño cambio, o sea, fue una cosa que era como difícil de entender aquí, porque para nosotros lo que es ilegal no puede ser deducible, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos que hacer como un decreto, creo que era, que decía más o menos eso, porque como es una convención, es un instrumento internacional, había que cumplirlo todo, ¿verdad?, digamos, en su totalidad. Ese fue uno de los primeros cambiecitos, digamos, pero el cambio más grande fue el poder implementar que haya una sanción efectiva a las empresas, digamos, a las personas jurídicas que pagan sobornos. Entonces, de ahí la ley que aprobamos, creo que esa ley se aprobó en el 2019, fue antes pero la reunión del comité de cohecho era en marzo del 2020, ya había empezado la pandemia. Los que fueron volvieron algunos con COVID, imagínense, porque era el inicio de la pandemia. Pero bueno, en ese comité lo que había que presentar para que nos aprobaran entrar era la ley
que sanciona a las personas jurídicas por actos de cohecho. No solo contiene eso la ley, tiene otras disposiciones, le da como más herramientas al Ministerio Público. De hecho, hay investigaciones que el OIJ ha podido hacer basado en esa ley, ¿verdad? Porque no es solo para sobornos, sino para crimen organizado, ¿verdad? Entonces hay ciertos casos que se han podido investigar, escuchas y demás, con base en las disposiciones de esa ley. Ahora, tu pregunta es, ¿verdad?, sobre el cambio administrativo. Eso viene como después, ¿verdad? Como que lo que necesitábamos lograr, sí o sí, era aprobar la ley. Ese grupo es de los que nos evalúa constantemente. Entonces hay una fase 1 de evaluación, una fase 2, o sea, todavía estamos en evaluación. Entonces en cada fase el grupo de cohecho va a revisar si Costa Rica está implementando la ley. Entonces el equipo responsable del gobierno de Costa Rica, que está conformado por funcionarios de la Fiscalía, bueno, o estaba todavía, yo esperaría, de la Fiscalía y de la Procuraduría de la Ética, y bueno, del Ministerio de Justicia, tienen que ir y presentar cómo se está implementando la ley, cuántos casos se han perseguido con la nueva ley, cuántos han llegado a sentencia. O sea, esa parte más burocrática que vos decís se manifiesta en derivado de esa ley, realmente qué ha cambiado, ¿verdad? ¿Cuántos se está implementando y se está aplicando? La ley también tiene, digamos, como si se sanciona a una persona jurídica, las sanciones van desde disolver la sociedad hasta multas económicas bastante sustanciales, ¿verdad? Porque no podés encarcelar a una persona jurídica, entonces son sanciones diferentes. Pero bueno, eso es un poquito como lo que tuvimos que hacer fue llegar con la ley aprobada, y luego sí nos han ido exigiendo otros avances. Por ejemplo, creo que ya se aprobó esa ley sobre la protección de denunciantes de los actos de corrupción, porque lo que pasa muchas veces es que una persona que es testigo de un soborno no quiere denunciar porque lo pueden despedir, ¿verdad? Entonces hay como una serie de medidas que el Estado puede tomar para proteger a los denunciantes de actos de corrupción, y Costa Rica aprobó una ley yo creo que sí se aprobó el año pasado. Eso es como tarea adicional que refleja un poquito el seguimiento de ese grupo también, ¿verdad? Pero con toda ley, el trabajo burocrático es que se implemente, ¿verdad? Que se lleve a la práctica. Bueno, muchas buenas tardes. Mi nombre es David Madrigal. Muchas gracias por la exposición. Y mi pregunta es, ¿cómo funciona el proceso de evaluaciones? Como, ¿qué datos tiene que dar el país o, digamos, la organización de aquí? Y también, ¿cómo o qué apoyo recibió de parte pública? Porque sé que obtener algunos datos a veces es complicado. Entonces me gustaría saber cómo funciona el proceso de evaluaciones. Claro, muy buena pregunta. Y es más, yo creo que tenía una diapositiva que lo enseña, déjeme ver. De las de backup. Ah, no la traje. Bueno, el proceso de evaluación lo hace cada comité, ¿verdad? Entonces, normalmente, y claro, los comités son personas de los gobiernos, pero hay una secretaría, ¿verdad?, que es el personal de la organización que apoya al comité. Entonces la secretaría le pide al país, manda unos cuestionarios. El país internamente tiene que organizarse quién va a ser la organización líder, ¿verdad? Por ejemplo, en temas fiscales, el Ministerio de Hacienda, o en temas digamos, de gobierno corporativo, por ejemplo. Ese era un tema que en Costa Rica no se trabajaba, gobierno corporativo, empresas del Estado. Entonces, bueno, el Ministerio de la Presidencia asumió el liderazgo político, pero tenía que convocar a una serie de instituciones, o sea, se armaba un equipo para cada tema, para contestar los formularios, los cuestionarios, para recolectar, digamos, recopilar los datos que se estaban pidiendo. Por ejemplo, no sé, en el tema de cohecho, ¿cuántos delitos de cohecho se han perseguido en este año? Ahí es más la Fiscalía o el OIJ o el Poder Judicial, ¿verdad? También hay que recurrir a otros actores para brindar los datos, pero siempre el Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo, vía la institución competente, es el que lideraba la interacción con la Secretaría de la OCDE. Entonces la primera etapa era recopilar información mediante cuestionarios. Luego un grupo de la Secretaría venía a Costa Rica a una misión, ellos le llamaban de recopilación de información también, y esa misión era una semana o semana y media de reuniones, no solo con el gobierno, ahí sí había participación de otros actores, porque la parte documental
era con el gobierno, y ellos también hablaban con otras organizaciones o le pedían información a otras organizaciones, pero esa semana in situ en Costa Rica tenía como propósito hablar con las universidades, con las cámaras empresariales, con las organizaciones de consumidores, con expertos, con investigadores, por ejemplo, en el tema de desigualdad. Recuerdo que convocaban a varios profesores de la UCR que investigaban el tema de desigualdad, de falta de inclusión, etcétera, con embajadas de países aquí, miembros, de cómo perciben los inversionistas el ambiente de negocios. O sea, era como una mirada mucho más 360 de esa área de política pública en el país. Entonces, primero como cuestionarios, datos, recopilación de información, luego una visita de expertos acá, reuniones con diferentes actores. Con base en eso, la Secretaría preparaba un borrador de informe, como un estado de situación. Digamos, Costa Rica en el tema de competencia está así, y estas son nuestras recomendaciones. Ese informe se compartía con el gobierno, o sea, con las contrapartes institucionales, para revisión de datos sobre todo. No era como para que le dijéramos, ah, no me gusta esa recomendación, quítela. No, ¿verdad? Era como para verificar que todos los datos estuvieran correctos, o si había algo que faltaba. Y ese informe se presentaba al comité, que son los representantes de los 38 países miembros expertos en ese tema. En esa presentación no solo participaba la Secretaría, sino también una delegación del país. Entonces, digamos, siguiendo con el ejemplo de competencia, la primera vez que se presentó ese informe iba el ministro de Economía, los comisionados de la Comisión de Competencia, algunas personas de la SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones, porque ellos ven el tema de competencia en las telecomunicaciones, y esas personas están ahí, la Secretaría presenta el informe y los miembros tienen preguntas de, ¿verdad?, ¿por qué qué está haciendo Costa Rica para mejorar X o Y tema? Entonces hay una discusión en el comité, y luego de esa primera discusión el comité dice, por ejemplo, en educación, en la primera discusión nos dieron el ok, dijeron está bien, o en salud, o en comercio, tal vez no fue en la primera, pero fue bastante rápido, en agricultura. En competencia fue, digamos, no, estábamos tan lejos del estándar que era, no, vayan, aprueben una reforma legal, fortalezcan el sistema de autoridad de competencia y no vuelvan hasta que eso no esté aprobado, ¿verdad? En algunos comités era como, no, usted tiene una tarea así gigante, mejor no vuelva hasta que haya avanzado en la tarea, ¿verdad? Algunos de esos comités son los que requerían esas reformas legales, como competencia, como mercados financieros, como estadísticas. Y bueno, entonces, al recibir esa retroalimentación, el país, bueno, incluso al llegar al comité, el país ya tenía un plan de acción, pero escuchando a los miembros se ajusta ese plan de acción, se mejora, y ya se viene a trabajar en todo lo que había que hacer, ¿verdad? La primera vez que Costa Rica fue al comité de competencia fue en el 2015. Y hasta diciembre del 2019 nos dieron el ok porque ya se había aprobado la ley de competencia. Esa ley que se aprobó era la segunda versión, porque la primera versión se presentó como desde finales de 2015, 2016, no prosperó en esa asamblea, tuvimos que seguir trabajando y hasta el 2018 con la nueva asamblea se pudo avanzar con ese proyecto de ley. Entonces, digamos, a grandes rasgos, esas son un poquito las etapas, ¿verdad? Esta etapa como de implementación del plan de acción es la que tal vez dura más en los comités donde hay más trabajo y más tarea. Y ya luego, cuando ya el país, bueno, en el área de competencia, que teníamos muy claro qué era lo que había que hacer, que era la ley aprobada, el plan de acción ya en marcha, se va al comité a presentar y ya ahí nos dieron la aprobación en diciembre del 2019. Entonces, más o menos, no sé si quedó más o menos claro. Sí. Muchas gracias a todos por las preguntas muy interesantes también y permiten ampliar la información. Nada más quería agregar, hay algo muy importante que mencionó Marian, que vean que está en el tema de la OCDE y además es parte de lo que también contiene el último informe y panorama económico social de la CEPAL, que está dentro del material de lectura de todos ustedes, y es justamente el tema de esos
detalles y cuidados que hay que tener con la primera infancia. Entonces, lo ha dicho la OECD y también está en la CEPAL. Y estamos haciendo muy poco, por decir nada, en ese tipo de temas. Se los digo para que ustedes no vean como en cápsulas separadas de información, sino que a raíz de esta muy buena exposición puedan comparar también con lo que en otros elementos que ustedes tienen en el curso tienen y puedan así hacer esa comparación, ¿verdad? Y les sirve también para el tema de los enfoques de desarrollo que estamos viendo en el curso. ¿Okay? Y María, excelente, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y sobre ese último punto que dice Leo, nada más quería agregar algo más general, que creo que la organización, conforme pasa el tiempo, también ha tratado de ir trabajando de manera más cercana con otras organizaciones regionales o internacionales. Por ejemplo, en ese marco estratégico para América Latina, están trabajando con el BID, o sea, como complementándose entre organizaciones internacionales, porque cada vez hay menos recursos y buscando más sinergias entre el trabajo que hace una organización más regional versus una más global y etcétera. Entonces sí, definitivamente es importante que hagan ustedes también ese chequeo. Perdón, nada más una pregunta rápida, porque por ahí me la hicieron. ¿Cómo hacemos para comparar países tan disímiles, verdad, con una estrategia metodológica compleja, verdad? Entonces, tal vez que explicaros nada más a último momento eso, porque se cree, verdad, que a veces las comparaciones son odiosas con realidades tan diferentes. Qué buena pregunta, porque ya es como el elemento más cualitativo, ¿verdad? Se vale comparar una Finlandia con una Costa Rica. Tal vez a nivel de indicadores, lo que sí trata de hacer la organización es que todos los países recopilen y produzcan los indicadores de la misma manera, para que no estemos comparando, digamos, porque en varias, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto, en el área social Costa Rica no tenía como una recopilación de indicadores con base en mejores prácticas, entonces tuvo que hacer todo un proyecto, bueno, en esa época empezó con lo de Sinerube, pero luego se tuvo el apoyo del Reino Unido para poder producir los indicadores que pedía la base de datos de indicadores sociales, y fue un trabajo como de 4 años para lograr como entender la metodología de recopilación y que sí sean comparables, al menos en el nivel estamos hablando del mismo dato, ¿verdad? De cuál es el subsidio que se le da el IMAS a, no sé, a la población femenina o algo así. Porque no había, antes de eso, primero no se recolectaban algunos y luego las metodologías no eran exactamente las mismas. Y de hecho hay un manual de buenas prácticas estadísticas que la OCDE ha desarrollado y en conjunto con otras organizaciones, y en la producción de otros datos, digamos, los datos financieros trabajan mucho con el Banco Mundial, con el Fondo, ¿verdad?, con el Fondo Monetario para estar todos alineados y que lo que le pide al país el fondo con un préstamo, ¿verdad?, sea el mismo estándar que pide la OCDE, pero sí, la reflexión más de si estamos comparando, digamos, si es buena esa comparación, sí, no, yo creo que cuando uno se pone a ver ya, porque algunos de esos análisis comparativos que les mencionaba, no solo viene el cuadro, que es lo que sale en las noticias aquí, sino que viene un análisis un poco más profundo de, bueno, qué ha hecho que Finlandia tenga sus resultados, ¿verdad? O hay otros reportes de la organización, digamos, a veces nos ponen como un recuadrito de la experiencia de Chile en tal tema, como para entender por qué ellos llegan a tener un indicador de ese nivel. Entonces sí creo que la organización sí trata de capturar las experiencias, prácticas o cambios que los países han hecho para llegar a tener ese resultado, digamos, entendiendo que sí, que no es la misma realidad. De hecho, hay un indicador que siempre se criticaba, que el 8% es un porcentaje muy alto para invertir en educación comparado con lo que invierte en otros países, pero eso hay que verlo ahí con un grano de sal, como dicen, ¿verdad? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Entonces, y no queremos quitarles más tiempo, aprovechamos para
hacer una gran muestra de afecto y de gratitud con un gran aplauso, por favor. Bueno, entonces quedamos aquí. Muchas gracias a todos y a todas por quedarse hasta el final. Saludos. Muchas gracias, un gusto.